¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos como cada martes. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Vivimos cada vez más inmersos en un entorno digital. Hablar de cultura digital es prioritario hoy en nuestros días. Así como cuidamos no abrirle la puerta a cualquier extraño que entre a nuestra casa, debemos de cuidar pues también los datos personales y las actividades que realizamos en el ciberespacio. Así que hoy platicamos con la Asociación Mexicana de Internet, ya que presentó uno de muchos estudios, pero ahora sobre ciberseguridad. ¿Cómo ven los usuarios de Internet este panorama? ¿Qué les preocupa? ¿Dónde se sienten más seguros? Y para hablar de este tema me acompañan hoy Julio Vega, director general de la asociación. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto. Gaby, el gusto es mío. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, porque estamos arrancando segundo programa de la 11ª temporada. Y Pablo Corona, vicepresidente del Comité de Salud Digital en este 2023. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Gaby. Oigan, pues primero pongamos en contexto. A ver, no somos poquitas personas los usuarios de Internet. Somos, según las cifras que ustedes mismos traen, 88.6 millones de internautas en México, que estamos todo el tiempo conectados, demandando servicios, acciones, etcétera, en el mundo digital. Esto es súper importante. Así es, Gaby. Como sabes, la asociación desde sus inicios ha buscado un uso de Internet sano. Así es. Y ha buscado la diversificación de las actividades en Internet. Y esto, bueno, pues tiene también un particular catalizador que todos conocemos y que se llama pandemia. Como bien lo hemos experimentado en los últimos años, nos hemos conectado mucho más para hacer muchas más cosas. Nuestra vida se fue a digital de la noche a la mañana. Era la forma de seguir conectados con el mundo. Así es, y bueno, esta tendencia, si bien no con la misma intensidad que en la pandemia, para algunos casos en particular, pues es una tendencia que seguirá y seguiremos haciendo negocios en Internet, seguiremos estudiando en Internet, buscando empleo en Internet, en fin, cualquier clase de actividades que se nos ocurran ya estarán sucediendo en línea, para lo cual, bueno, de manera transversal hay que ser muy conscientes de la ciberseguridad. Totalmente. A ver, Pablo, yo veo aquí en esta gráfica de los usuarios de Internet que representan, desde luego, el 75.6% de la población de 6 años o más. Y el grueso de los usuarios está entre los 30 y los 50 años. Definitivamente las generaciones que más utilizan Internet son aquellas que ya tienen cierta, vamos a llamarle cultura digital, como hace rato mencionabas. Cada vez hemos ido utilizando Internet y las herramientas tecnológicas para más actividades. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 20 años, seguramente hubiéramos hablado de las computadoras y el procesamiento de datos. Pero hoy la mayoría de nuestras actividades diarias dependen de Internet. Totalmente. Y dependen no solamente las actividades personales, sino profesionales, las cadenas de suministro, el que tengamos luz, agua o electricidad en nuestra casa, hoy dependen de procesos que están conectados a Internet. Entonces, la mayoría de los usuarios tienen un uso en el volumen con estas edades que mencionas. Casi todos los usuarios que utilizan, sobre todo para actividades profesionales, están relacionados con ya sea estudiantes universitarios y en los últimos años de la carrera, pero al final de ese parámetro, el grueso, están en esos internautas que ahora los llamados millennials ya no son tan jóvenes y son justamente este grupo de arriba de 30, ya llegando a casi 40 años, ¿no? Totalmente. Y creo que en esta vacuna digital que experimentamos por la pandemia, este gran empujón también en digital, pues la gente, al adoptar todos estos servicios de telecomunicaciones, también dijo, bueno, sí, pero a ver, también me preocupa estar ahí, también sabemos que hay riesgos. Y ustedes traen también un dato importante. La mayor proporción de usuarios, el 90,6%, menciona que le preocupa esto, que le preocupa la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad y por qué estamos preocupados, Julio? Bueno, yo decirte que lo que a mí también me parece muy importante de esta estadística es que somos conscientes que tenemos que hacer algo. La pregunta es, ¿qué hacemos? Exacto. Es ahí donde vienen las verdaderas disyuntivas de cómo protegernos. Porque, como ya lo comentará ahora Pablo, la ciberseguridad tiene, pues vamos, una serie de acepciones importantes que hay que abordar, pero es muy relevante darnos cuenta que dependiendo nuestra actividad en Internet, dependiendo si estoy en la esfera
de estudiante o en la esfera de empresario o en la esfera del hogar, del hogar, de la familia, por supuesto sí. que la familia o con menores de edad, por ejemplo, pues debo de tomar precauciones distintas. Y es ahí donde hay que respondernos qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debo de adoptar para tener una ciberseguridad adecuada. A ver, tú que eres el experto en salud digital, Pablo, dinos, ¿por dónde está este asunto? Porque está la preocupación y creo que este es el primer punto para partir, que es muy importante. Como decía Julio, la mayoría de la gente percibe la ciberseguridad como una preocupación. El problema es qué hacemos al respecto. Y el problema es que todavía se ve la ciberseguridad como un tema de proteger computadoras y proteger bits y bytes. Cuando decíamos hace un momento que ya no solamente se trata de proteger esas computadoras, son mis datos, es mi vida, ¿no? No solo mis datos, mi vida, mi Claro, persona, mi sí. intimidad, la continuidad de mi empresa, de mi negocio, el que mis hijos tengan seguridad y se mantengan comunicados o en contacto con su familia. Cada una de esas actividades que ya mencionábamos que están conectadas son parte de esa ciberseguridad. No solamente es proteger a las computadoras, es proteger hoy al tejido social que depende fuertemente de estos temas conectados. Totalmente. Ustedes traen un dato. Desde enero del 2019 hasta abril del 2022, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional atendió más de 5.800 investigaciones por delitos cibernéticos, tales como amenazas, fraude, trata de personas y posesión o distribución de pornografía infantil. O sea, hay un chorro de cosas que a lo mejor no contemplamos. En México existe, también según este estudio, una baja cultura de la prevención de este tipo de delitos cibernéticos. Entonces, a mí sí me gustaría que me explicaran a qué nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad, Pablo, y sobre todo, ¿por qué hay esta percepción de, bueno, mañana no creo que pase nada, no cambio mi password? ¿Por qué como que nos relajamos a pesar de que hoy también nuestra vida esté allá? Empezamos contigo, Julio. Bueno, déjame poner el ejemplo, la analogía del instructivo de cualquier cosa que compramos. Primero lo usamos Sí. y una vez descompuesto, tuve problemas, etcétera, entonces ya me pongo a leer el instructivo. Totalmente. Lamentablemente eso nos ha pasado también en nuestro programa de sellos de confianza, en donde los usuarios normalmente hacen transacciones en sitios y solamente cuando tienen algún problema es que se ponen a investigar de qué se trata un sello de confianza. Entonces, esta parte sí que es muy relevante porque esta prevención termina siendo un poco displicente por parte nuestra, de decir, ¿cuándo hago algo? ¿Qué debo de hacer? Muchos crecimos, bueno, ya conectados, digamos, este crecimiento ya en la etapa digital, pensando que hay que proteger la computadora, el antivirus, el firewall, pero hoy hacemos muchas más cosas a través del celular. Totalmente. Y la pregunta es, ¿y también tenemos esa protección y esa precaución en el celular? Fíjate, qué bueno que lo dices. Regresando de la pausa, entramos aquí es de lleno, Pablo, pero hay quien asegura que en un teléfono celular no es necesario tener, por ejemplo, un antivirus, ¿no? O no es necesario cambiar las contraseñas porque es algo muy difícil de acceder y, sin embargo, esto no es cierto y hay historias de terror que se pueden contar. Bueno, permíteme entonces hacer una pausa. Regresamos para entrar de lleno a otros datos, si me lo permiten. Estoy platicando con Julio Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet, y también con Pablo Corona, vicepresidente del Comité de Salud Digital. Si alguien sabe y alguien trae los datos, son ellos. Hablamos de ciberseguridad, ya regresamos. Estamos platicando con la Asociación Mexicana de Internet. ¿Qué les preocupa a ustedes más como usuarios hablando de ciberseguridad? Que les hagan un fraude o una pérdida financiera, que les roben las fotografías de estos equipos que traemos pegados todo el día con nosotros, una suplantación de identidad. Bueno, vamos a hablar de eso. Dijimos que íbamos a entrar de lleno, por supuesto, con mi querido Pablo Corona, que es vicepresidente de Salud Digital, para ir al detalle. A ver, Pablo. Me gustaría retomar un comentario que hacías en la introducción del programa de a quién le abrimos la puerta en nuestra casa. Creo que hacer las comparaciones con el mundo físico es una manera fácil de entender los riesgos. Y desde niños nos enseñaron que cuando alguien hablaba por teléfono y nos decía ¿con quién hablo?, lo primero que había que decir, y si les preguntara a todos al unísono, diríamos ¿con quién quiere hablar?, ¿no? Siempre. Exactamente, sí. Pero en Internet a veces no hacemos lo mismo.
Tú llegas a una página y te preguntan quién eres y lo primero es dices tu información. No, vacías, bueno, todo, Entonces, ¿no? tener estos hábitos de higiene digital, de una cultura que se parezca a las mismas preocupaciones y a las mismas medidas que tomamos para asegurar nuestra vida física, podría hacerse en el mundo digital. De tal manera que antes de darle nuestros datos a quién sabe quién, nos aseguremos de que se lo estamos dando a alguien que queremos que los tenga, que los va a cuidar, que los va a procesar adecuadamente. Y eso es antes siquiera de dárselos. No digas cómo los protegemos todavía, ¿no? O sea, entender que las cosas que hacemos en el mundo físico y cómo protegemos nuestra vida física puede hacerse una comparación en el mundo digital, es bien importante. Totalmente. Decíamos, Julio, platicábamos de, no hombre, si a mí de verdad me hackean y se roban mi cuenta de iCloud y mis fotos y luego me extorsionan, es una pérdida terrible. Más allá del equipo, es justo la vida que tenemos en digital guardada en estos equipos, ¿no? De ahí las preocupaciones que tiene la gente y que ustedes también traen en el estudio de lo que pudiera ocurrir si algún delito cibernético pues te llega a suceder como usuario. Sí, por supuesto. Y creo que aquí también hay que tener en consideración el público con el que se esté hablando. Es decir, no es lo mismo la percepción de protección de datos personales o de privacidad en términos más generales de una persona de los 50 para arriba a una persona que está en sus 20 años. No es lo mismo la percepción de privacidad, por ejemplo, en niveles socioeconómicos. Y también esto tiene mucho que ver con pensamientos culturales donde hay cantidad de estudios psicológicos y antropológicos de cómo es que procesamos la información y cómo eventualmente es que entendemos nuestro entorno tanto físico como digital. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos de protección de datos, siempre hay que entenderlo, no te voy a decir personalizado, pero sí hay que saber que no todo le ajusta a todo mundo y que muchas veces este entendimiento de lo que es la protección de datos personales puede funcionar para un cierto grupo social, pero no para otro. Totalmente de acuerdo. A lo mejor yo lo he visto, las personas de mayor edad arriba de los 60 son más cautelosos porque como que tenían más cuidados en sus vidas personales y ahora también en su vida digital siguen con eso. No, ¿cómo voy a compartir? Y los más jóvenes de, no hombre, sí ponlo, no va a pasar nada, ¿no? Pero eso es lo preocupante. A ver, medidas de seguridad para navegar de forma segura en Internet que mencionó la gente, que creo que son un avance porque ustedes han hecho un gran trabajo para permear esta información, pero sigue faltando mucho por hacer. Que el sitio cuente con un certificado de seguridad, estar conectado a una red segura, tener el equipo actualizado y protegido con una contraseña, no abrir archivos o instalar programas que no provengan de personas desconocidas, asegurarse de que la dirección del sitio web está correctamente escrita y se trata del sitio en el que se quiere estar. Hay que fijarse en todo también. Y me llama la atención que el número 1 en esa lista es ver el certificado de seguridad de las páginas. Y creo que se ha hecho como mucha publicidad y mucha concientización de, fíjate que si estás navegando, en la página hay este candadito de seguridad que se pone verde la barrita y nos dice que hay una conexión segura. Pero antes de eso, habría que saber que estamos en el sitio que queremos estar, porque los atacantes han sofisticado sus ataques y hoy le ponen certificados de seguridad a sus páginas falsas. De tal manera que tienes una conexión segura, pero con el atacante, con el delincuente. A veces tú crees que estás en la página que estás comprando o de tu banco y no es esa página si la dirección incluso cambia, ¿no? Cambia. Entonces, antes de saber si tiene un certificado de seguridad, habría que saber, estoy en la dirección que quiero estar, es la dirección que acostumbro visitar para este proveedor de servicios o productos y después, ahora sí, ver que tenga un certificado de seguridad. ¿Cuál es el delito? Acá tenemos las preocupaciones de la gente, que es la percepción. O sea, tienen miedo a un fraude, a una pérdida financiera, suplantación de identidad, pérdida de información, fuga de información sensible, ransomware, ser víctima también de un phishing. Pero, ¿qué es lo que ustedes ven como estadística en la asociación que más ocurre entre los usuarios de Internet de nuestro país? El número 1 reportado con la Guardia Nacional son los delitos que están relacionados con la publicación de imágenes y contenido íntimo, el fraude, la publicación de información personal, la pornografía infantil. Entonces, son los número 1. Y la percepción que tiene la gente se parece bastante. Sin embargo, el problema es cuántos se reportan y el segundo lugar es cuánto se puede hacer al respecto. Algo que me gusta mencionarle a la gente antes de que publiquen información o le compartan información íntima o personal a alguien más es el Internet nunca olvida. Entonces, una vez que tú ya le compartiste a alguien una foto,
y que podría ser contenido que tú pensabas íntimamente con alguien que es un amigo muy cercano, solamente la Sí, va a o ver. consensuado, Y creyendo que consensuado, otra persona no lo va a compartir. pero si esa persona lo comparte o es vulnerado su dispositivo, una vez que llega a manos de alguien con malas intenciones, es prácticamente imposible que se borre esa información. Ya hay una huella digital, tanto ahí que está una ley del derecho al olvido y mucho más, que ya ha sido objeto también de plática en este programa. Ahora, hablemos, Julio, de contraseñas. Somos muy dados a poner una contraseña que nosotros recordemos para no tenerlas anotadas porque a lo mejor son robustas o complicadas. Sin embargo, son las más fáciles de vulnerar, ¿no? De repente, la fecha de cumpleaños de mi hijo o el día del aniversario, ¿no? O mi fecha de cumpleaños. Entonces, a ver, platícanos qué han visto también con respecto a este tipo de situaciones. Sí, definitivamente hay una mala práctica para un poco ahorrarnos tiempo en recordar contraseñas, en donde sucede esto que mencionas, Gaby, pero también sucede el que tengo 7, 8 cuentas de distintas cosas y utilizo la misma contraseña para todas, ¿no? Sí, Entonces claro. también eso es... Hasta para las tarjetas de crédito. Hasta para las tarjetas de crédito. Entonces, eso se da mucho, es algo que siempre hemos querido cuidar, pero hay maneras de que esto lo podamos procesar de una forma distinta, vamos, para que no sea tan complicado el recordarlas y tenerlas seguras. Que en ese sentido, para evitar usar la misma contraseña en distintos sitios, porque va a ser difícil recordarlas, usar un gestor de contraseñas, hoy hay muchos, la mayoría de los dispositivos, Sí, los llaveros de hecho ya famosos tienen del el llavero incluido, y ahí puedes guardar tus contraseñas, te recuerda cuando las quieres cambiar después de ciertos incidentes y te ayuda a mantenerlas almacenadas de manera segura. Y habilitar el segundo factor de autenticación, que aquí en México lo conocemos casi todos porque para la banca nos lo pide todo el tiempo, estos tokens que generan numeritos de una sola vez que ayudan a corroborar que tú eres el que tiene posesión de ese aparato, se puede habilitar para entrar a redes sociales, para entrar a tu correo, a cuentas corporativas y a cualquier otro. Entonces, la recomendación es no usar la misma contraseña en distintos sitios, usar un gestor de contraseñas y habilitar el segundo factor de autenticación en todos los servicios, inclusive en la mensajería. A ver, la gente va a decir antes de irnos a esta nueva pausa, oye, sí, Gaby, pero ¿cómo aprendo todo esto? ¿Será que la Asociación Mexicana de Internet tenga por ahí esta información a nuestro alcance, Julio? Mira, tenemos, además de los estudios, nosotros hemos dado también en algunos casos capacitaciones, pláticas, participamos mucho también en congresos universitarios, en escuelas. Pablo estuvo a finales del año pasado justamente dando una plática en una preparatoria. ¿O universidad? Universidad, perdón. Entonces, bueno, por supuesto que se pueden acercar a nosotros, pero también hay otras instancias públicas y privadas que tienen información gratuita disponible. Esto es un problema que, esto me parece a mí muy importante, se debe de enfrentar de manera colaborativa. Por supuesto. Porque nos corresponde a todos. No podemos decir o podemos creer como usuarios que esto me lo va a arreglar un tercero, llámese gobierno, empresa, el primo, el amigo. No, esto es un tema que tenemos que afrontar nosotros mismos, Sí, claro. pero desde distintos frentes, incluido, por ejemplo, también el colaborativo a través de la asociación. Bueno, pues hagamos una pausa y regresemos para hablar también de los famosos respaldos. Oye, a ver, de veras, ¿tienes un respaldo de tu información? ¿Dónde? Hay hasta quien te dice, bueno, pues ten uno en la nube y 2 en 2 discos duros. A ver, ¿sí sirve esto? Julio Vega y Pablo Corona nos dirán después de esta pausa. Nada más les comparto esta cifra. Aproximadamente 2 de cada 10 usuarios de Internet mencionan que alguna otra persona ha compartido fotografías o videos donde aparece sin su consentimiento. Por eso decíamos que todo tiene una huella digital. Y yo creo que un segmento de la población muy importante son los niños y los adolescentes, los jóvenes de nuestro país que a veces comparten sus datos personales, comparten fotos incluso íntimas, sin saber hasta dónde puede llegar o cuál es hasta dónde puede alcanzar una situación de estas, ¿no? Y para eso creo que están presentando también algo muy interesante, Julio. Sí, Gaby, junto con esta encuesta, con este esfuerzo que hicimos junto con NICE Whitebox Project, también estamos presentando
un estudio de gabinete, sobre todo respecto al estado del arte de la regulación de las políticas públicas en México para poder prevenir y combatir sobre todo la trata de personas y la pornografía infantil. Tenemos algunos números muy alarmantes, algunos primeros lugares mundiales respecto a este tipo de flagelos grotescos que debemos de combatir con toda la voluntad. Y estamos presentando justamente este estudio que hemos entregado a diversas autoridades, a legisladores, y que, bueno, junto con AWS ha apoyado este esfuerzo. Y, bueno, pues lo que procuramos es nuestro grano de arena para combatir este problema, es que entendamos hoy día qué tenemos en este nivel, en el nivel regulatorio y de políticas públicas, y qué necesitamos para tener, al menos por lo pronto, en el papel, los instrumentos y el andamiaje jurídico adecuado para poder prevenir y combatir estos delitos. Claro, porque hoy está ya castigado, por ejemplo, la ley Olimpia, está castigado también el compartir fotos íntimas por la ley, pero hay mucho más, por supuesto, que hacer. A ver, Pablo, ¿qué de esta encuesta, qué datos son preocupantes? Compártenos algunos y por qué pues, incidir con estos en la política pública. Bueno, me parece que uno de los datos preocupantes es que un porcentaje significativo, arriba del 20% de los usuarios menores de edad, ha recibido algún tipo de acoso o ha tenido malas experiencias. Podríamos decir que 20% suena poco, pero piensa cuántos niñas, niños y adolescentes hay en el país. Claro, y la verdad es que es importante, significativo, y esos son los que se reportan. Pero hay muchos más casos de ni siquiera existe esta cultura de identificar que están sufriendo estas prácticas. O gente que sufrió algún ataque o que fue vulnerada porque publicaron información sin su consentimiento, una niña o niño que compartió fotos íntimas siendo engañada por alguien más, y que a veces escala de una manera bien complicada porque sin querer o empiezan con estos engaños, le dijeron, oye, a ver, compárteme una foto, y después los avergüenza y le dice, bueno, si no quieres que la comparta, ahora dame una más comprometedora y ahora dame una más, y va escalando cada vez de una manera más preocupante. Entonces, tener una conciencia y un acercamiento con las niñas, niños y adolescentes es importante, tanto que la mayoría de los padres de familia vio como la primera acción a tomar con las niñas, niños y adolescentes el acercarse, el entender sus inquietudes, qué hacen, qué visitan, con quién platican, con quién comparten información para poder protegerlos y cuidarlos adecuadamente. Por supuesto, 3 de cada 10 usuarios de Internet han sido contactados por conocidos o desconocidos solicitando información sensible para uso fraudulento. Estamos hablando de un casi 70% de los usuarios de Internet, algo altísimo. Por eso estar al pendiente de qué comparten nuestros hijos, hablar con ellos de qué peligros se pueden encontrar también en Internet. Y esto tiene que ver con la ciberseguridad que todos tenemos que implementar en nosotros y en los que nos rodean. Por supuesto, hay que generar conciencia y hay que recordar, volviendo al tema pandémico y ahora pospandémico, que los niños, niñas y adolescentes han estado en contacto frecuente con la computadora, con el teléfono celular, con la tableta, y que finalmente es una tendencia y una dinámica que ya aprendieron y a la cual ya están acostumbrados. De ahí la relevancia absoluta de tomar las precauciones adecuadas, no solamente como padres de familia, sino también los propios educadores, los profesores, las maestras, los abuelos, las abuelas que también muchas veces se quedan al cuidado de los niños. Todos tenemos que tener esta preocupación y tener esta conciencia de que sí, en Internet hay muchas oportunidades, hay muchas cosas buenas, rebasan por mucho lo malo, pero hay también algunos peligros de los cuales nos tenemos que hacer conscientes. Bueno, quiero decirles que esta encuesta está al alcance, este estudio, perdón, al alcance de absolutamente todos ustedes. Compartiremos el link para que lo lean, lo analicen, lo platiquen, vean hacia dónde están estos riesgos y podamos tomar acción. Tenemos poco tiempo, Pablo, ¿con qué concluiríamos justamente en cuidarnos, informarnos y hacer, pues dar el siguiente paso en temas de ciberseguridad?
Me gustaría cerrar con algunas conclusiones y la primera es, decía Julia ahorita, no satanizar el Internet tampoco. O sea, hay muchos riesgos, hay problemas, hay distintas situaciones, pero es una herramienta y como cualquier herramienta sirve para solucionar algunos problemas, aunque también podría ayudar a alguien que la use de manera malintencionada. Entonces, con algunas prácticas muy sencillas de no dar información a quien no queremos que la tenga, de desconfiar cuando algo es gratuito, porque seguramente lo que quieren es información de nosotros. Sí, ¿qué les vamos a dar a cambio, ¿no? Siempre que un producto es gratuito en Internet, más bien lo que buscan son nuestros datos, de asegurarnos con quién hablamos, qué información damos, mantener actualizados el software de nuestros dispositivos y equipos. Son prácticas sencillas, realizar un respaldo, probar que el respaldo funciona, no mantener la misma contraseña que ya lo mencionábamos, el segundo factor de autenticación. Son prácticas que me parecen sencillas, fáciles de adoptar para cualquiera. Y hace rato que preguntabas de ejemplos, hicimos en la asociación una campaña que se llama Like Inteligente y ahí compartimos prácticas muy sencillas en videos cortitos de cómo reforzar la seguridad de tus dispositivos, de tu computadora, cómo navegar seguro y así poder generar esta cultura digital entre todos. ¿Alguna conclusión, Julio? Likeinteligente.org, ahí se pueden ver muchos de los contenidos que como asociación producimos y también tener en consideración esto de mantener. Puede ser que nos sintamos aliviados cuando ya actualizamos el antivirus, cuando hicimos ciertas acciones que consideramos suficientes. Pero este es un tema al que tenemos que regresar constantemente y tenemos que hacer actualizaciones constantes. La delincuencia no descansa, tampoco nosotros. Pues sí, claro, si ellos se preparan, nosotros también no podemos bajar la guardia. Muchísimas gracias, Julio Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet. Gracias por haber estado con nosotros. Gaby, un honor. Pero espero tenerlos para hablar de cultura digital de vez en cuando. Pablo Corona, vicepresidente del Comité de Salud Digital. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. Yo sé que se quedan con dudas, el cómo le hacemos. Pueden entrar, por supuesto, a la página de la asociación. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, likeinteligente.org. Ahí también información y, por supuesto, todas las peticiones las iremos tratando en este programa. Soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes en esta mesa de martes, claro, de Debate 22.